Está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Preparémonos para la celebración de la Eucaristía en este quinto domingo del tiempo ordinario. Pongámonos en la presencia de Dios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Con confianza en la misericordia de Dios decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra de Dios. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo al alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No tengo, hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo no lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque yo no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avistaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta de una manera entusiasta a Jesús en un día sábado, predicando, sanando, básicamente haciendo su ministerio. Es interesante ver como contraste la primera lectura de este fin de semana del libro de Job. Cómo Job se queja del tedio, de lo banal, digamos, de la vida, de la miseria sobre la existencia humana. Pero luego sus ojos se abrirán, Dios abrirá sus ojos y Él aceptará la voluntad de Dios en su vida y aceptará su sufrimiento, su trabajo, todo como algo que le ayuda a ganar sabiduría. Las miserias de Job que proclama en la primera lectura, de alguna manera condicionan la narración del Evangelio de hoy. Porque Jesús se presenta sanando. Jesús se presenta de alguna manera cambiando esa condición, esa realidad humana que Job nos presenta en la primera lectura. Y Jesús entonces se presenta como aquel que nos trae esperanza, nos trae sanación, antes, cuando estaba entre nosotros, y también ahora, a través de la iglesia. En la segunda lectura vemos cómo San Pablo se revela a nosotros como un auténtico seguidor de Jesús. Alguien que ha sido convertido, alguien que ha cambiado su vida, alguien que ahora se dedica por completo a la predicación del Evangelio y, como lo dice él, sin costo para las personas. Incluso a grado, dice él, de convertirse en esclavo de los demás, todo por amor y fidelidad al Evangelio. En el Evangelio vemos cómo la respuesta de la suegra de Pedro, después de ser curada, nos enseña el verdadero significado del discipulado. El discipulado es el hecho de servir sin interés alguno, por amor a los hermanos. En el Evangelio, San Marcos nos presenta un día ordinario en la vida de Jesús, podemos decir. Va a la sinagoga,
donde hace oración, participa en la oración, enseña con autoridad, vemos en los evangelios, exorciza un demonio y luego se presenta sanando a la suegra de Pedro. También menciona el evangelio que al caer la tarde, después de todo este ministerio de Jesús, aún hay más. Las personas traen a todos los enfermos, a todos los endemoniados, para que los curaran. Nuevamente este ministerio desinteresado, este ministerio que se da por completo, este discipulado que Jesús de alguna manera modela para todos nosotros. Algo clave pasa al final del evangelio cuando se nos dice que la mañana siguiente Jesús se levanta muy temprano y se va a un lugar solitario para hacer oración. Es decir, todo trabajo, todo discipulado que se hace, siempre debe checarse, siempre debe verificarse con la voluntad de Dios Padre en nuestra vida. De lo contrario, caemos en un simple altruismo. Un ministerio que no verifica la voluntad de Dios en tu vida se convierte en un siempre hacer el bien por el bien mismo. Es necesaria la conexión con Dios Padre. ¿Qué es lo que aprendemos de esas lecturas? ¿Qué es lo que aprendemos de este evangelio de este fin de semana, quinto domingo del tiempo ordinario? Nosotros debemos ser instrumentos de sanación en el mundo. Instrumentos de sanación en el mundo. El ministerio de Jesús es un modelo para ello. Todos necesitamos sanar de algo. Sanar nuestra mente, sanar nuestra historia, como dicen algunos. Sanar quizás alguna relación con algún amigo, familiar. Sanar es parte esencial del ministerio de Jesús, del ministerio de la Iglesia. Y hoy a través de consejeros, a través de doctores, a través de amigos, a través de extraños, se mantiene este trabajo sanador, este ministerio sanador de la Iglesia. ¿Qué es aquello de lo cual yo debo sanar? ¿O en qué puedo yo ayudar a los demás a sanar? ¿Y hasta qué punto este ministerio de sanación lo hago por amor a Dios y amor a los demás? Elementos claves del ministerio, elementos claves de la misión de Jesucristo, elementos claves también del ministerio y misión de la Iglesia en el mundo. La Iglesia continúa entonces este ministerio de sanación a través de los sacramentos y a través de todos nosotros. Tenemos una opción y este es el reto que nos presenta las lecturas de este fin de semana. Se nos invita a evadir esa actitud pesimista que nos presenta Job en la primera lectura. Alguien que está desesperado, alguien que incluso ve la vida como estar encadenado en el dolor y en el sufrimiento. Se nos invita o se nos reta a vivir la vida, a aceptarla como optimismo, como un regalo de Dios, algo que da esperanza. O sea, pasar del pesimismo al optimismo, pasar de la desesperación a vivir en la esperanza y en el agradecimiento por el regalo de Dios. ¿Cómo puedo usar mi tiempo, mi talento, lo que Dios me ha dado, mi vida, para el bien de los demás? Por amor a Dios, por amor al prójimo, sin esperar una recompensa. Es el ejemplo de Jesús en el Evangelio, es el ejemplo de San Pablo. Me he convertido en todo, con todos, por tal de ganar a algunos para Cristo. Ojalá que al final del día esa sea nuestra motivación, convertirnos en todo, ante todos, para ganar a algunos para Cristo.
Puestos de pie juntos ahora profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en esta Santa Asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios Omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Digámosle llenos de confianza: Dios Omnipotente, ayúdanos. Para que con su proclamación del Evangelio, de palabra y obra, muchos sean salvados. Roguemos al Señor. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por todos los llamados al liderazgo en el mundo, para que exijan el fin de la esclavitud en todas sus formas. Roguemos al Señor. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por todos los enfermos y todos los que han perdido la esperanza, para que reciban el consuelo y la fortaleza de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por todos los agobiados por las cargas de la vida diaria, para que reciban energía renovada y sean agradecidos por el don de la vida. Roguemos al Señor. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por todos los miembros de esta asamblea, para que sigan el ejemplo del Señor y busquen tiempo de tranquilidad. Roguemos al Señor. Dios Omnipotente, ayúdanos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, de esperanza y signo de fraternidad.
bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz para nuestro bien y de todas sus santuarias. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también al haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II, San José Luis Sánchez del Río y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Pidamos a Dios de manera especial por Monseñor Ecker, que este 3 de febrero celebra 63 años de ordenación sacerdotal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero en una palabra tuya basta la paz. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Hay que darse a morir para cosechar las semillas de libertad y resurrección, la promesa de vivir.
Para aquellos que están siguiendo la misa a través de los medios de comunicación, hacemos la oración de comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Concédeme la gracia de cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinemos la cabeza y pidamos a Dios que nos bendiga. Que el Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. Decimos amén. Amén. Que los libre siempre de toda perturbación y afiance en su amor sus corazones. Amén. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad, pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la celebración ha terminado. El Evangelio de hoy nos presenta de una manera entusiasta a Jesús en un día sábado, predicando, sanando, básicamente haciendo su ministerio. Es interesante ver como contraste la primera lectura de este fin de semana del libro de Job. Cómo Job se queja del tedio, de lo banal, digamos, de la vida, de la miseria sobre la existencia humana. Pero luego sus ojos se abrirán, Dios abrirá sus ojos y Él aceptará la voluntad de Dios en su vida y aceptará su sufrimiento, su trabajo, todo como algo que le ayuda a ganar sabiduría. Las miserias de Job que proclama en la primera lectura, de alguna manera condicionan la narración del Evangelio de hoy. Porque Jesús se presenta sanando. Jesús se presenta
de alguna manera cambiando esa condición, esa realidad humana que Job nos presenta en la primera lectura. Y Jesús entonces se presenta como aquel que nos trae esperanza, nos trae sanación, antes, cuando estaba entre nosotros, y también ahora, a través de la iglesia. En la segunda lectura vemos cómo San Pablo se revela a nosotros como un auténtico seguidor de Jesús, alguien que ha sido convertido, alguien que ha cambiado su vida, alguien que ahora se dedica por completo a la predicación del Evangelio y, como lo dice él, sin costo para las personas. Incluso a grado, dice él, de convertirse en esclavo de los demás, todo por amor y fidelidad al Evangelio. En el Evangelio vemos cómo la respuesta de la suegra de Pedro, después de ser curada, nos enseña el verdadero significado del discipulado. El discipulado es el hecho de servir sin interés alguno, por amor a los hermanos. En el Evangelio, San Marcos nos presenta un día ordinario en la vida de Jesús, podemos decir. Va a la sinagoga, donde hace oración, participa en la oración, enseña con autoridad, vemos en los Evangelios, exorciza un demonio y luego se presenta sanando a la suegra de Pedro. También menciona el Evangelio que al caer la tarde, después de todo este ministerio de Jesús, aún hay más. Las personas traen a todos los enfermos, a todos los endemoniados, para que los curaran. Nuevamente este ministerio desinteresado, este ministerio que se da por completo, este discipulado que Jesús de alguna manera modela para todos nosotros. Algo clave pasa al final del Evangelio cuando se nos dice que la mañana siguiente Jesús se levanta muy temprano y se va a un lugar solitario para hacer oración. Es decir, todo trabajo, todo discipulado que se hace, siempre debe checarse, siempre debe verificarse con la voluntad de Dios Padre en nuestra vida. De lo contrario, caemos en un simple altruismo. Un ministerio que no verifica la voluntad de Dios en tu vida se convierte en un siempre hacer el bien por el bien mismo. Es necesaria la conexión con Dios Padre. ¿Qué es lo que aprendemos de esas lecturas? ¿Qué es lo que aprendemos de este Evangelio de este fin de semana, quinto domingo del tiempo ordinario? Nosotros debemos ser instrumentos de sanación en el mundo. Instrumentos de sanación en el mundo. El ministerio de Jesús es un modelo para ello. Todos necesitamos sanar de algo. Sanar nuestra mente, sanar nuestra historia, como dicen algunos. Sanar quizás alguna relación con algún amigo, familiar. Sanar es parte esencial del ministerio de Jesús, del ministerio de la iglesia. Y hoy a través de consejeros, a través de doctores, a través de amigos, a través de extraños, se mantiene este trabajo sanador, este ministerio sanador de la iglesia. ¿Qué es aquello de lo cual yo debo sanar? ¿O en qué puedo yo ayudar a los demás a sanar? ¿Y hasta qué punto este ministerio de sanación lo hago por amor a Dios y amor a los demás? Elementos claves del ministerio, elementos claves de la misión de Jesucristo, elementos claves también del ministerio y misión de la iglesia en el mundo. La iglesia continúa entonces este ministerio de sanación a través de los sacramentos y a través de todos nosotros.
Tenemos una opción y este es el reto que nos presenta las lecturas de este fin de semana. Se nos invita a evadir esa actitud pesimista que nos presenta Job en la primera lectura. Alguien que está desesperado, alguien que incluso ve la vida como estar encadenado en el dolor y en el sufrimiento. Se nos invita o se nos reta a vivir la vida, aceptarla como optimismo, como un regalo de Dios, algo que da esperanza. O sea, pasar del pesimismo al optimismo, pasar de la desesperación a vivir en la esperanza y en el agradecimiento por el regalo de Dios. ¿Cómo puedo usar mi tiempo, mi talento, lo que Dios me ha dado, mi vida, para el bien de los demás? Por amor a Dios, por amor al prójimo, sin esperar una recompensa. Es el ejemplo de Jesús en el Evangelio, es el ejemplo de San Pablo. Me he convertido en todo, con todos, por tal de ganar a algunos para Cristo. Ojalá que al final del día esa sea nuestra motivación, convertirnos en todo, ante todos, para ganar a algunos para Cristo.